es algo que yo no esperaba escuchar jamás. De hecho, y tengo que darle mérito a Santiago, creo que Santiago, mis hermanos, ha descubierto el primer viajero en el tiempo cristiano. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que estén muy, pero que muy bien. Como ven, estoy grabando en un lugar totalmente distinto, diferente al que solía hacerlo anteriormente. Y es que me he mudado y por consecuente no he tenido el tiempo o el chance de preparar esta habitación, de acomodar, acondicionar esta habitación para comenzar a grabar los videos. Así que hoy quizás tenga algunos percances. Pero bueno, no podía dejarle de compartir el video que tenía pensado compartirles esta semana. Así que sin más dilación, entremos en tema. La semana pasada les estuve compartiendo un pequeño análisis, que si no lo han visto se los recomiendo, de las declaraciones de un diálogo que tuvo un conocido personaje aquí en el canal, y estoy hablando de Santiago Alarcón. En este diálogo, Santiago intentó demostrar cómo María y los santos tienen capacidad para recibir las oraciones de aquellos que claman a ellos desde diferentes puntos geográficos. Ya analizamos, mis hermanos, la semana pasada estas afirmaciones que hace Santiago, sus supuestos argumentos, su supuesta evidencia o razones para sostener esta postura y creencia, esta práctica católica romana. En el día de hoy, mis hermanos, quiero compartirles la segunda parte de este análisis, y es que además de toda la sofistería, todas las elucubraciones, toda la especulación que ya analizamos la semana pasada, Santiago en este diálogo también empleó o citó, mis hermanos, dos textos bíblicos, y quiero hacer un pequeño análisis de este acontecimiento porque creo que vamos a poder aprender mucho de este suceso. Les comparto pantalla y veamos de qué se trata. Aquí Santiago, mis hermanos, está dialogando con José Luis y nos va a intentar demostrar, citando pasajes bíblicos, cómo es que María y los santos hacen para escuchar las oraciones de aquellos que claman a su persona desde diferentes puntos geográficos al unísono. Presten mucha atención. En el momento que parten con Cristo, si aún no está reconocido por la iglesia, aún así ya tienen el poder de conocer mi situación y la tuya, aunque tú estés en Buenos Aires y yo acá en Sonora. Yo no diría que es como que tienen un poder, ¿no? No utilizaría esa palabra, pero sí gozan de esa participación de la naturaleza divina. ¿Querés que te lo demuestre bíblicamente? A ver. Mira, lo que uno está planteando es la participación de la naturaleza divina, que se participa de la naturaleza de Dios. No, lo que tú estás planteando es que María y los santos tienen la capacidad de recibir nuestras oraciones. O más bien, las oraciones de aquellos que le piden. Yo y los protestantes no le pedimos, los evangélicos no le pedimos a María ni a los santos, ¿ok? Clamamos solamente a Dios, solo a Dios dirigimos nuestras oraciones. Pero bueno, lo que tú estás intentando demostrar no es que participamos de la naturaleza divina. Lo que tú estás intentando demostrar es que María y los santos pueden recibir las oraciones de aquellos que claman a ellos desde diferentes puntos geográficos, aunque lo hagan al unísono. Y lo que tienes que intentar demostrar ahora es conectar esa postura que tú estás defendiendo, esa creencia y práctica que tú estás defendiendo con lo que estás teniendo ahora a la palestra de que somos participantes de la naturaleza divina. Tienes que intentar hacer una conexión y no pegar saltos lógicos. ¿Se entiende? Está bien, no que uno adquiere un poder. Dice así. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Después anotalo para que lo puedas chequear vos. Nosotros vamos, mis hermanos, en unos minutos a analizarlo, ¿ok? Pero vamos a escuchar a Santi. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. ¿De qué forma se participa de la naturaleza divina? No sé, Santi, explícanos, ¿de qué forma se participa de la naturaleza divina? ¿De qué forma se lleva a cabo, se hace real esta promesa de Cristo? Bueno, Pablo parece explicarlo. Dice en 1 Corintios capítulo 13. Ay, mis hermanos, aquí ya comenzamos con una serie de problemas bastante interesantes y redundantes, la verdad, porque Santiago en muchas ocasiones no
en doctrinas como la Trinidad, como la encarnación de Cristo, la resurrección, no. Pero cuando Santiago tiene que defender, Santiago y otros papistas tienen que defender posturas, dogmas, creencias o prácticas en las que saben que carecen de argumentos, en las que saben que carecen de respaldo bíblico para sostener sus creencias, sus dogmas o prácticas, porque obviamente son absurdos, pues lo que hacen es reiteradamente esto que Santiago está haciendo. Ok, lo primero que está haciendo Santiago, mis hermanos, es que está citando un texto que no tiene nada que ver con el tema. Si ustedes leen, mis hermanos, yo no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, obviamente, pero si ustedes leen, mis hermanos, ese capítulo 1 de Segunda de Pedro y leen el resto de la carta, se van a dar cuenta, en primer lugar, que Pedro no está hablando en ninguna parte de su carta de María, de los santos o la capacidad que supuestamente estos tienen para recibir las oraciones de aquellos que le claman, que les piden. Pedro no está hablando en ninguna parte de su carta de María o de los santos, ni esta supuesta capacidad que tiene. El segundo error que está cometiendo Santiago, mis hermanos, es que cita el texto sin contexto ninguno, no le brinda el contexto ni a su audiencia ni a José Luis, pretende así avalar su postura y salta inmediatamente a lo que supuestamente él nos va a explicar el apóstol Pablo de lo que quiso decir el apóstol Pedro. Aquí vemos un problema muy recurrente. Santiago está citando, yo iba a decir el apóstol, ya quisiera él ser apóstol, pero bueno, Santiago está citando un texto sin contexto, y como siempre decimos, mis hermanos, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto o es utilizado para un pretexto. Lo que tendría que hacer Santiago es, en primer lugar, citar el texto, pero, mis hermanos, dar un contexto, explicar, mis hermanos, el contexto en el que Pedro utiliza esa porción, esa expresión, perdón. Vamos a nosotros buscar este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo número 1, y vamos a leerlo. Creo que ahí ya lo tienen en pantalla, ¿verdad? Sí. Dice lo siguiente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de su concupiscencia. Bueno, mis hermanos, de este pasaje, pero en especial de esta expresión de llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, ciertamente he de decirles que hay diversidad de interpretaciones. Es uno de los pasajes, una de las expresiones que más interpretaciones ha tenido a lo largo de la historia. Si usted acude a la tradición, si usted acude a la historia, se va a dar cuenta que este pasaje y en especial esta expresión ha tenido disímiles interpretaciones. A lo que más pudiera apelar Santiago, mis hermanos, en este pasaje es que ciertamente Pedro está diciendo que somos partícipes de la naturaleza divina. Eso es a lo que más pueda apelar Santiago, pero el problema es cómo conecta esto, mis hermanos, con que María y los santos puedan escuchar las oraciones de aquellos que claman a su persona. ¿Cómo lo hace? La pregunta que nos responde Santiago, mis hermanos, es a qué se refiere el apóstol Pedro con eso que está diciendo. Porque noten lo que hizo Santiago. Santiago citó el texto sin contexto, sin hablar absolutamente nada de qué sentido está diciendo el apóstol Pedro, y salta al apóstol Pablo para que supuestamente nos explique lo que quiso decir el apóstol Pedro. Ahora vamos a analizar esa otra parte supuestamente de que Pablo explica lo que dice Pedro. Ahora lo vamos a analizar. Pero noten que Santiago no le permitió, mis hermanos, al propio autor, no le permitió a Pedro que explique, mis hermanos, lo que él está queriendo decir. Miren, les voy a compartir una lectura, un comentario de unos eruditos católicos romanos. Miren, les voy a compartir el libro.
para que si quieren lo busquen en casa. Es un muy buen libro y lo puedan corroborar esta cita y puedan también leerlo, disfrutarlo. Este es el comentario de San Jerónimo, tomo 4, Nuevo Testamento 2, dirigido por 3 eruditos del catolicismo romano, que ustedes pudieran corroborar su palmarés luego en casa, pero ya les digo yo que muchos de nosotros quisiéramos tener el palmarés que tienen estos 3 personajes del catolicismo romano. Pues bien, si buscamos, mis hermanos, la página en la cual están comentando la segunda carta del apóstol Pedro, y buscamos también el pasaje específico en el cual nos están comentando la cita exacta que Santiago está brindando, nos dicen lo siguiente: se apela a los beneficios de Dios como base y motivo para la siguiente exhortación. Con gran concisión se nos dice que la totalidad de la vida religiosa es un don del poder de Dios que Él concede a quienes llama, que ese llamamiento tiene lugar por medio de su revelación gloriosa y que la aceptación del mismo es una forma de conocimiento de Dios. Este conocimiento, cuyo objeto suele ser Cristo, adquiere un particular énfasis en todas estas citas de la carta de Pedro que ustedes están viendo en pantalla. En la presente sección y en otros pasajes, segunda de Pedro adapta el vocabulario de la filosofía helenista para expresar conceptos cristianos ortodoxos. En otras palabras, el apóstol Pedro toma prestado un concepto de la filosofía helenista para expresar, mis hermanos, un concepto cristiano. Ahora, con la expresión promesa, dicen estos 3 eruditos, se hace una posible alusión a la parusía como anticipación del capítulo 3, o sea, de lo que el apóstol Pedro va a estar tratando en el capítulo 3. Ahora bien, la frase muy particular, muy singular, partícipes de la naturaleza divina. Esta notable y audaz expresión no aparece en ningún otro lugar de la Biblia, o sea que estamos hablando de una expresión muy particular, muy singular. Sigue diciendo: nuestro autor, el apóstol Pedro, la ha tomado de la filosofía y la terminología religiosa del helenismo y la emplea acertadamente para, y presten atención aquí, la emplea acertadamente para hacer referencia a la capacidad que tiene María y los santos de escuchar nuestras oraciones. ¿Verdad que no? Dicen estos autores, para expresar la plenitud de la vida cristiana. La misma idea fundamental se expresa con términos diferentes, y aquí tienen una serie de citas tanto del apóstol Juan como del apóstol Pablo, donde según estos autores están tratando el mismo tema o la misma línea de pensamiento. En otras palabras, según estos autores, lo que Pedro quiere expresar, mis hermanos, en este pasaje es la plenitud de la vida cristiana. Entonces, mis hermanos, yo creo que cuando el apóstol Pedro está hablando en este pasaje, está haciendo un contraste que se puede notar muy fácilmente entre la condición, entre, mis hermanos, el estado en que ahora nos encontramos los cristianos y el estado en el cual se encuentra aquel que no tiene a Cristo. Un estado de santidad y un estado de pecaminosidad. Y este contraste lo resalta el versículo número 4. Leamos: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que está haciendo, mis hermanos, el apóstol Pedro en este pasaje, sencillamente es presentar un contraste entre el estado en el cual se encuentra ahora el cristiano y el estado en el que se encuentra aquel que no tiene a Cristo como Salvador. ¿Somos partícipes de la naturaleza divina? Sí, mis hermanos. Parte de la naturaleza divina es la santidad. Una parte indispensable de la naturaleza divina, obviamente, es la santidad. En esa santidad que ha sido imputada a nosotros por el Padre en Cristo y por Cristo, nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Es en referencia a la santidad que el apóstol Pablo, mis hermanos, está citando esta expresión que la toma prestada del helenismo. Tal es así que si ustedes siguen leyendo, mis hermanos, este pasaje en casa, se van a dar
dar cuenta que el apóstol Pedro sigue diciendo: vosotros también con toda diligencia añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, y sigue dando una serie de frutos que debemos tener como cristianos. Y dice, mis hermanos, que si portamos estos frutos no nos dejarán estar, mis hermanos, ociosos. Y sigue diciendo en el versículo número 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mis hermanos, cuando ustedes pueden seguir leyendo luego el pasaje en casa, cuando usted le da contexto, mis hermanos, se da cuenta que lo que el apóstol Pedro está hablando, mis hermanos, con esta expresión de ser partícipes de la naturaleza divina, es del contraste que hay, mis hermanos, entre la santidad que nos ha sido imputada por Dios en Cristo por la obra redentora de Cristo en la muerte y su resurrección, y el contraste que hay, mis hermanos, en aquellos que no tienen a Cristo. Somos participantes de la naturaleza divina, sí, en cuanto a la santidad que nos ha sido imputada una vez más en Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando vamos a leer un pasaje y dar una interpretación. Hay que tener en cuenta el autor, el contexto. No podemos hacer, mis hermanos, esto que está haciendo Santi: pasar por encima del autor, pasar por encima del texto, pasar por encima del contexto inmediato, pasar por encima del contexto general. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. A ver, mis hermanos, aclaro algo. Hay ciertas excepciones. Déjenme quitar esto porque están saliendo anuncios cada 5 minutos. A ver. Hay ciertas excepciones, mis hermanos, en la Biblia que tenemos que considerar. Pero la regla que debemos llevar a cabo es la siguiente: cuando un autor, mis hermanos, expresa una idea, una doctrina, una enseñanza, tenemos, mis hermanos, nuestro deber es darle la oportunidad al propio autor que explique lo que quiso decir, mis hermanos. Debemos darle la oportunidad al autor que se exprese. Eso es contexto. Es darle la oportunidad al autor, mis hermanos, que exprese toda la idea de lo que él está queriendo transmitir. Ahora, hay algunas excepciones en la Biblia, como bien dije anteriormente, en las cuales el autor utiliza una expresión, dice una frase, mis hermanos, que es muy particular, que es muy peculiar y no explica en el contexto lo que está queriendo decir. Bueno, en esas circunstancias, mis hermanos, muy excepcionales, entonces podemos acudir no solamente, mis hermanos, a otros escritos del propio autor que tenemos como ejemplo en la Biblia, sino también a otros autores de la Biblia que traten el mismo tema, que por ende nos va a permitir tener un poquito más de luz, un poquito más de cierto contexto para intentar interpretar adecuadamente lo que el autor original quiso decir. Pero aquí Santiago, mis hermanos, está haciendo todo lo contrario. Santiago cita una expresión del apóstol Pedro, no permite a Pedro explicar la expresión porque se salta de contexto inmediatamente, y va a citar al apóstol Pablo cuando, en primer lugar, son autores diferentes, cuando están tratando temas totalmente diferentes, y cuando ninguno de los dos, mis hermanos, está hablando ni de María, ni de los santos, ni de las supuestas capacidades que tienen estos para recibir las oraciones de aquellos que claman a su persona. Pero bien, vamos a escuchar a Santi citar al apóstol Pablo y vamos a ver, mis hermanos, cómo intenta Santi conectar lo que está diciendo el apóstol Pedro con lo que según él va a explicar el apóstol Pablo de este tema. Escuchemos a Santi una vez más. Verso 11 en adelante dice: ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día, hablando del día en el que estemos unidos a Cristo plenamente, en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. ¿Quién es el único? ¿Quién es el único ser existente que es capaz de este tipo de conocimiento tan perfecto? Dios. Fíjate cómo Pablo, pese a que reconoce que el único ser que es capaz de conocer de esta manera, fíjate cómo Pablo dice de que él, como un ser humano creado, también va a ser capaz de conocer de esta manera que solo Dios puede conocer. ¿Por qué? Porque cuando estás plenamente unido a Cristo, en presencia de Dios, sos partícipe de esta naturaleza divina. Y es por eso que los católicos creemos
que los límites físicos, humanos, que no nos permiten conocer más allá de lo que mis ojos o sentidos pueden llegar a percibir, o que de repente nuestra capacidad de razonar está limitada y cosas por el estilo, cuando estamos en presencia de Dios, plena comunión con Cristo, eso desaparecerá, dado que vamos a estar en plena comunión con Dios. ¿Se entiende? Esto está justificado bíblicamente, entonces... Aquí Santiago está haciendo lo mismo que siempre, mis hermanos. Repetirse, 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 ser abundante. Ve directo al grano, Santiago. Dice que está respaldado bíblicamente. Vamos a terminar de escucharlo porque nos quedan solo unos segundos. Me parece, desde mi humilde punto de vista, y te dejo, te escucho, mira, desde mi humilde punto de vista, sería bueno que te lo plantees de esta manera y luego, si querés, seguimos conversando. Ay, mi madre. Sería bueno que te lo plantearas de esta manera. ¿De qué manera, Santiago, si lo que estás brindando es un total disparate? Y me explico, mis hermanos. Miren, si vamos a seguir la lógica de Santiago, en primer lugar, y el apóstol Pedro no está hablando de ser partícipes de la naturaleza divina en cuanto a la santidad, de la cual les estuve hablando anteriormente, yo pregunto, ¿quién o qué establece los límites de esa participación de la naturaleza divina? Si participamos de la naturaleza divina, me pregunto yo, ¿de qué aspectos de la naturaleza divina participamos? Si respetamos el texto completamente como hizo Santiago, si respetamos por completo al autor, a Pedro, y lo que está queriendo decir, mis hermanos, yo pregunto, ¿qué aspectos de la naturaleza divina, mis hermanos, somos capaces de manifestar o somos capaces de poseer? Porque, ¿qué me impide pensar a mí, mis hermanos? ¿Qué me impide creer a mí? Si no tenemos límites, si vamos a respetar los autores de la Biblia, vamos a respetar el contexto, el texto, etc. ¿Qué me impide a mí, mis hermanos, pensar que el apóstol Pedro, que según Santiago es partícipe de la naturaleza divina, pero no en cuanto a la santidad, mis hermanos? ¿Qué me impide pensar a mí que el apóstol Pedro está creando ahora mismo otros universos? Si parte de la naturaleza divina, mis hermanos, es esa capacidad de creatividad, de creación que tiene Dios. La Biblia dice, y dijo Dios en el Génesis, sea la luz, y fue la luz. Si Pedro es partícipe de esa naturaleza divina, mis hermanos, ¿quién y qué nos dice dónde están los límites de esa participación de la naturaleza divina? ¿Qué me impide a mí creer, mis hermanos, que el apóstol Pablo ahora mismo está creando nuevos ángeles? ¿Qué me impide a mí, mis hermanos, creer que el apóstol Juan nos está escribiendo ahora mismo Apocalipsis 2 y nos los va a revelar en el 2030? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que cuando partimos de la especulación, no hay, mis hermanos, ninguna base para definir absolutamente nada? ¿Quién y qué define los límites, mis hermanos, de esa supuesta participación de la naturaleza divina que no es en referencia a la santidad, como creo yo, mis hermanos, que está intentando mostrar el apóstol Pedro? Pero en segundo lugar, mis hermanos, y aquí viene el momento que yo creo Santi pierde por completo los estribos. Santi pierde por completo, mis hermanos, como decimos en mi país, la cabeza, se le va la olla, mis hermanos, y dice él que el apóstol Pablo nos va a explicar lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Mis hermanos, yo no sé si Santi alguna vez ha estudiado un poquito, pero el apóstol Pablo escribe esta carta de Primera de Corintios, mis hermanos, aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Y según Santi, está explicando lo que el apóstol Pedro nos estaba diciendo en su segunda carta, que escribe el apóstol Pedro en el año 60 después de Cristo aproximadamente. O sea, según Santiago, Pablo, 5 años antes de que Pedro escriba su segunda carta, nos va a explicar lo que Pedro va a escribir 5 años después, 5 años en el futuro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de lo que Santiago está diciendo? ¿Se dan cuenta del nivel de disparate de este señor? Mis hermanos, Santiago me está elevando a Pablo a un nivel de Super Saiyajin. Que Goku, que Vegeta, ni Piccolo, ni ninguno de estos locos. No, mis hermanos, Pablo, según Santiago, Pablo tiene un power, tiene un nivel, mis hermanos, que es capaz de explicar o contestar, digamos, de exponer lo que va a decir el apóstol Pedro 5 años en el futuro. Bueno, quizás en la mentalidad de Santiago, Pablo estaba siendo partícipe de la naturaleza divina y se apropió por unos minutos, por unos instantes de la omnisciencia de Dios, y supo que 5 años después de que él escribiera Primera de Corintios,
Pedro iba a hablar de esta participación de la naturaleza divina, y entonces el apóstol Pablo volvió en sí y decidió explicar, mis hermanos, exponer lo que Pedro 5 años en el futuro iba a decir. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, del nivel de disparate de este señor? ¿Se dan cuenta que esto no tiene ni pie ni cabeza? No hay por dónde agarrarlo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, del nivel de disparate, del nivel de locura de este señor? Es increíble, mis hermanos. ¿Cómo va a decir que el apóstol Pablo va a explicar 5 años antes lo que Pedro en el futuro iba a decir? ¿Qué nivel de locura tiene este señor para hacer semejante afirmación? Pero ¿saben qué es lo peor de esto, mis hermanos? ¿Saben qué es lo peor de esto? Que los católicos romanos creen que Santiago está haciendo un buen análisis. Creen, mis hermanos, que Santiago está haciendo una buena defensa. ¿Saben qué es lo peor de esto, mis hermanos? Que hay personas que creen que lo está haciendo bien, que no se dan cuenta de los errores garrafales que este señor está cometiendo y lo tienen como sodalid. De hecho, les anuncio, les pronostico que van a haber católicos romanos que van a comentar en este video, que van a analizar ciertos puntos de este video exactamente igual como lo está haciendo Santiago Alarcón en este video que estamos analizando. ¿Saben por qué se los puedo pronosticar? Porque ya me he topado con esa forma de analizar e interpretar textos bíblicos fuera de contexto, pasando por encima del autor, en diferentes videos que he compartido aquí en el canal. Al analizar los comentarios, al leer los comentarios de ciertos católicos romanos, me he dado cuenta, mis hermanos, que es el mismo modus operandi, que están aprendiendo de Santiago y lo están repitiendo tal cual, mis hermanos. Están reproduciendo este tipo de errores garrafales, mis hermanos, que son propios de alguien que no ha estudiado ni hermenéutica ni teología, supongo yo, ni nada parecido, porque nadie que haya estudiado algo como uno de estos temas, una de estas materias, va a ser semejante disparate, va a ser semejante locura. Lo primero que te van a enseñar es las reglas hermenéuticas. Lo primero que te van a enseñar es a respetar el autor, a respetar el texto, el contexto inmediato, general, etcétera, etcétera. Mis hermanos, lo peor es que los católicos romanos que siguen a Santiago repiten estos errores creyendo, mis hermanos, que es una buena forma de hacer teología, que es una buena forma de argumentar, que es una buena forma de intentar respaldar sus creencias y prácticas absurdas. Pero es que además, mis hermanos, Pablo no está hablando en ninguna parte en la carta de María. Pablo no está hablando en ninguna parte de la carta de la supuesta capacidad que tienen María y los santos para recibir nuestras oraciones. Mis hermanos, si ustedes oyeron a Santi atentamente, escucharon a Santi decir, mis hermanos, que Pablo está queriendo decir que él va a llegar a tener ese mismo conocimiento que tiene Dios. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese pasaje. No se puede interpretar un texto fuera del contexto. Si ustedes leen, mis hermanos, el pasaje completo, se dan cuenta que Pablo está hablando en este pasaje del amor, que Pablo está hablando en este pasaje de la fe, que Pablo está hablando en este pasaje de la esperanza, que Pablo está hablando en este pasaje, mis hermanos, de las profecías, de lo perfecto. Entonces, mis hermanos, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice, mis hermanos, que llegaremos a conocer como hemos sido conocidos? De lo que Pablo está hablando es de lo que ha venido desarrollando durante todo el pasaje. Mis hermanos, hay principios, hay conceptos, hay enseñanzas, doctrinas que nosotros tenemos como cristianos que hemos recibido, al igual que el apóstol Pablo, por fe, que creemos por fe, pero que conocemos en parte, no completamente. No perfectamente, mis hermanos. La fe, la esperanza, el amor, las profecías, lo perfecto, etcétera, doctrinas como la santidad, la Trinidad, etcétera, no las conocemos a plenitud, no las conocemos de manera perfecta, sino en parte. En parte conocemos, en parte profetizamos. De lo que está hablando el apóstol Pablo, mis hermanos, en este pasaje, es que cuando llegue ese día, mis hermanos, en que nos toque encontrarnos con nuestro Salvador, en el que Cristo venga por nosotros, y como dice el propio apóstol Pablo en esta misma carta de Corintios, los muertos en Cristo resucitan primero, mis hermanos, vamos a poder conocer ciertas verdades, doctrinas, enseñanzas que aceptamos por fe, que hemos recibido por fe, mis hermanos, de parte de Cristo y los apóstoles, pero que conocemos en parte en este momento. Y en su momento, cuando Cristo venga por nosotros, vamos a poder conocer la fe, la esperanza, el amor, las profecías, lo perfecto, mis hermanos, de una manera totalmente diferente, ya no parcialmente, sino, mis hermanos, completamente. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que vamos a tener el mismo conocimiento que Dios tiene. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Daría a entender, mis hermanos, que lo está diciendo porque Santi cita el texto fuera completamente del contexto.
priva el texto completamente del contexto inmediato en el cual el texto está implícito. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cómo creen ustedes que los testigos de Jehová defienden sus locuras? Yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que los mormones defienden sus locuras? ¿Cómo creen ustedes, mis hermanos, que los unicitarios defienden sus locuras? Pues de la misma manera que está haciendo Santiago, citando pasajes, citando textos fuera de contexto. Citando pasajes, mis hermanos, o citando textos y desproveyéndolos por completo de la intención del autor, de lo que el autor está intentando decir y del contexto inmediato. De esa forma pueden manipular el texto a su antojo y pueden enseñar cualquier barrabasada. Este es el mismo método que está haciendo este señor. De hecho, mis hermanos, si analizamos lo que Santiago está intentando mostrar, está intentando apoyar, nos damos cuenta, mis hermanos, que no tiene ni pie ni cabeza, como decía anteriormente, que no hay por dónde agarrarlo. Por ejemplo, Santiago nos dice, premisa mayor, Pedro nos dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Premisa menor, Pablo nos dice que llegaremos a conocer como hemos sido conocidos. Conclusión, María y los ángeles pueden recibir nuestras oraciones. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, del nivel de locura? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, del absurdo que está planteando Santiago? ¿Se dan cuenta que si uno sigue este silogismo, se da cuenta que la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión no tienen absolutamente nada que ver? Que Santiago está dando saltos lógicos, mis hermanos, increíbles, que no hay un nexo, que no hay una conexión. Repito, premisa mayor de Santiago, Pedro nos dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Premisa menor, Pablo nos dice que llegaremos a conocer como hemos sido conocidos. Conclusión, María y los ángeles pueden recibir nuestras oraciones. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Pero qué está intentando avalar Santiago? ¿No te das cuenta de lo absurdo de tu propuesta? Yo creo, mis hermanos, realmente que Santiago no vuelva a ver los videos como estos. Porque si los viera, creo sinceramente que haría lo mismo que ha hecho con otros videos. Los borraría o los dejaría en privado para que yo u otros, o ustedes, mis hermanos, no podamos ver ese contenido, no podamos reaccionar a ese contenido y podamos exponer las locuras, las herejías que este señor suele decir, suele compartir. Es increíble, mis hermanos, el nivel de disparate que maneja Santiago. Yo creo sinceramente que este señor en algún momento va a sacar a la luz una herejía que nos vamos a quedar sorprendidos, mis hermanos, porque la manera en que Santiago se acerca al texto bíblico es tan irrespetuosa, es tan, mis hermanos, antimetodológica, es de una manera tan atrevida, tan loca, mis hermanos, que no dudo yo que este señor termine creyendo, enseñando o compartiendo un disparate colosal, una herejía colosal. Porque de hecho, mis hermanos, como les comenté anteriormente, las herejías surgen así. Yo creo que aquí lo que vimos fue una combinación del pasado profético de Santiago, donde él decía que era profeta, y su cuarto bautismo en la secta Solo Jesús. Sí, porque este señor dice que fue protestante, pero donde único estuvo fue en los movimientos neopentecostales y en los Solo Jesús. Y según él, fue protestante. Eso lo dice realmente porque vende, porque da dinerito, ¿verdad? Pero creo que aquí lo que vimos fue una combinación de su cuarto bautismo en los Solo Jesús y su antiguo ministerio profético, una combinación, y de esa combinación, de esa mezcla rara, salió esta forma de interpretar los pasajes bíblicos. Ya fuera de broma, mis hermanos, yo les pido por favor que se capaciten, que se instruyan, que le pidan a sus pastores que les ayuden, que les capaciten, que les provean de herramientas para que ustedes, mis hermanos, conozcan un poquito de interpretación bíblica, para que puedan acercarse al texto de manera coherente, de manera lógica, respetando al autor, su intención, el contexto, etcétera, 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 mis hermanos. Hay una serie de parámetros, hay una serie de principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a un texto bíblico y no imponer absolutamente nada. No imponer, mis hermanos, nuestros prejuicios, nuestras presuposiciones al texto. Tratando de obligar al texto que diga o que ampare, que avale lo que el texto ni dice ni respalda. Yo aquí me detengo, mis hermanos, hago un stop porque realmente el nivel de revelación, el nivel de conocimiento es tan profundo, lo que está diciendo Santiago es tan profundo, es tan fuerte, mis hermanos, que es demasiado para mí, me sobresatura. No puedo seguir analizando este tipo de contenido tan
enriquecedor realmente. Pero déjenme saber en los comentarios si les parece a ustedes que Santiago hizo un buen análisis, si se acercó de manera correcta a los textos bíblicos, si esos textos y el contexto tiene algo que ver con lo que Santiago estaba intentando demostrar. Y sobre todo, mis hermanos, déjenme saber si concuerdan con Santiago y el apóstol Pablo 5 años antes está explicando lo que el apóstol Pedro 5 años en el futuro nos iba a decir, nos iba a comentar. Esa parte, mis hermanos, para mí fue mi preferida del video. Realmente me explotó la cabeza. Es algo que yo no esperaba escuchar jamás. De hecho, y tengo que darle mérito a Santiago, creo que Santiago, mis hermanos, ha descubierto el primer viajero en el tiempo cristiano. Sí, fue el apóstol Pablo el primer viajero del tiempo cristiano. Viajó 5 años al futuro, supo lo que Pedro iba a escribir, regresó al pasado y le contestó o explicó lo que el apóstol Pedro iba a decir. Nada, mis hermanos, yo me despido. Espero haber sido bastante claro en este video. Espero leerles en los comentarios. Dios me los bendiga mucho. Tengan un excelente fin de semana, un excelente culto el domingo. Chaito.